Vamos a hablar de algunas de las posibilidades que tiene el Real Madrid para reforzarse en el lateral izquierdo. Álvaro Carreras, Kérquez, Teo Hernández y Miguel Gutiérrez. Vamos a comentar un poco la lista de nombres que han sonado en el último tiempo para el lateral izquierdo del Real Madrid y dar mi opinión de cuál me parece mejor o peor opción. Sabemos que el Real Madrid tiene en el lateral izquierdo un problemón, porque bueno, Mendy es un jugador con el que ya no se puede contar, porque su nivel esta temporada ha sido muy bajo y es incapaz de mantenerse sano. Fran García, por otro lado, creo que es un buen lateral izquierdo suplente del Real Madrid, creo que como suplente está bien, pero para titular no le da, aunque por ejemplo el otro día en la final de Copa hizo un buen partido contra el FC Barcelona, es un jugador al que no le da, es muy limitado, una bestia físicamente, pero no es muy bueno defensivamente y ofensivamente también tiene grandes limitaciones a nivel técnico, a nivel de golpeo, a nivel de sumar cifras. Por lo tanto, creo que el Real Madrid tiene que, bueno, creo no, el Real Madrid se tiene que reforzar en la posición de lateral izquierdo, en ambos laterales, tanto en el derecho como en el izquierdo, pero del derecho ya hemos hablado más y además parece que ya está cerrado lo de Alexander-Arnold, por lo tanto pues no nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar en el lateral izquierdo. También habrá vídeos para los centrales, aunque ya ha habido varios, pero justo en el lateral izquierdo creo que no lo he comentado y hay varios nombres que han sonado últimamente. Vamos a empezar con Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez le veo un poco el problema que Fran, que le veo un lateral izquierdo suplente para el Real Madrid, pero a día de hoy no le veo como titular. Miguel tiene 23 años, cumple 24 este mismo año, es de mi edad, es del 2001, o sea, todos los que me decíais cuando estaba rapado que me parecía Miguel Gutiérrez, pues bueno, somos incluso de la misma edad. Lo que pasa que tiene una deficiencia muy grande a nivel defensivo, es un lateral muy débil defensivamente y si vamos a meter a Alexander-Arnold en la derecha, pues me cuesta más ver ese encaje con Miguel Gutiérrez, porque entonces vamos a ser un equipo francamente vulnerable en las bandas. Nos van a generar muchísimo peligro y vamos a tener que tener dos centrales, Van Dijk Prime y Ramos Prime, para poder sacar todos los balones que nos van a meter al área y todas las superioridades que nos van a generar superando a nuestros laterales. Por lo tanto, creo que Miguel, como una opción de lateral suplente, que en varias fórmulas podría acabar en el Real Madrid, pues está bien en caso de que, bueno, Mendy es difícil que lo saques porque yo creo que te lo vas a comer porque nadie le va a querer, pero si consigues deshacerte de Mendy, aunque sea gratis, simplemente ahorrarte el salario de estos 2 años que tiene más, porque le renovaron, terminaba esta temporada, pero le renovaron hasta 2027, si consigues deshacerte de Mendy y vendes a Fran García, pues te puedes recomprar a Miguel Gutiérrez, que son unos 8 millones la cláusula que tiene el Real Madrid. Como por 8 millones Miguel me parece un auténtico regalo, un jugador muy técnico, con gran pie, pero que, lo dicho, sufre a nivel defensivo, pero que te puede aportar muchísimo a nivel ofensivo, y para ciertos contextos en los que necesites remontar o para partidos de rotación, Miguel Gutiérrez es un lateral más que contrastado en la primera división. O sea, con el Girona la temporada pasada fue probablemente el mejor lateral izquierdo de la temporada de la liga. Nos vamos ahora a los otros nombres y en los que está Álvaro Carreras, Kérquez y Teo Hernández. Kérquez y Álvaro Carreras son de la misma edad, son del 2003, van a cumplir 22 años y Teo Hernández sí que es verdad que es más mayor, tiene 27, pero esta temporada cumple los 28, por lo tanto, bueno, esta temporada no, pero este año cumple los 28, creo que es en octubre que he mirado, así que sí que es verdad que Teo es un poco más mayor y por los tres creo que tendrías que hacer una inversión similar, cerca de los 50 millones, la cláusula de Carreras son de 50, creo que la de Kérquez también, y Teo pues te lo podrían dejar por un precio más o menos así, de 50, 40, creo que esta temporada que ha metido un pequeño bajón, pero he de decir que creo que el bajón de Teo no es tanto porque sea mal jugador o porque le haya dado un viejazo, sino más que nada porque en el Milán está teniendo muchos problemas extradeportivos y creo que si viene al Real Madrid está demostradísimo que este tío, cuando está a su máximo nivel, a mí me parece el mejor lateral izquierdo del mundo, es un auténtico cañón. Carreras y Kérquez me parecen mejor defensivamente que Teo, pero no porque sean mejor tal cual, simplemente creo que son jugadores más atentos. Creo que Teo tiene esa mentalidad ya de estrellita en el Milan, de ser el capitán, de sentirse, bueno, que como lo que decimos de Vinicius y Mbappé, que les falta ese compromiso. Creo que a Teo es también eso, es falta de compromiso, pero no que no tenga condiciones para ser un buen defensor. Con Francia lo hemos visto siendo bueno en el lateral izquierdo, llegando a la final del Mundial, llegando a semifinales de la Eurocopa, y es un jugador que ofensivamente es el mejor, o sea, es un auténtico cañón, es rapidísimo, es un jugador alto, mide 1,84 y es un jugador con un golpeo de balón, con un golpeo, o sea, ha tenido temporadas de dobles cifras en goles y asistencias, o sea, es un jugador que a mí me encanta, sabéis que es mi jugador favorito y ojalá viniese para el Real Madrid, pero sí que es verdad que si el Real Madrid le cuesta tanto hacer una inversión por un jugador de 28 años, me parece complicado que la hagan. Siempre ha estado en la lista de
posibles candidatos para el lateral izquierdo del Real Madrid, pero nunca se ha colocado como el favorito. Siempre ha habido alguien por delante, ya sea Alphonso Davies, ahora parece que Kerkez o Carreras, pero nunca ha estado en la lista como el favorito. Y lo dicho, a mí potencialmente me parece el mejor de todos, me parece un cañón. Creo que a nivel defensivo es mejor de lo que está mostrando, lo que pasa que en el Milan, pues eso, creo que va con esos aires de superioridad, pero si viniera al Madrid su actitud sería totalmente distinta, porque en el Milan es el mejor jugador junto a Rafa Leao y en el Madrid no sería el mejor jugador. Creo que nos daría un gran plus ofensivo, un gran plus físico, y creo que si se aplica en defensa, si sale concentrado y con compromiso, es un jugador muy difícil de superar por su envergadura, por su físico, e incluso es que le han llegado a colocar en varios partidos en el Milan como central. Por lo tanto, Theo me encantaría, me parece el mejor de todos, pero sí que tiene ese hándicap de la edad, va a cumplir 28 años en octubre. Sin embargo, Carreras y Kerkez, dos laterales que defensivamente me parecen buenos. Kerkez es un pitbull, es un rottweiler. Técnicamente quizá me parezca el peor a nivel defensivo, que con balón, junto a Miguel creo que puede ser los dos mejores. Carreras y Theo, por un tema de tamaño, son jugadores muy potentes, que tienen mucha calidad, pero a la hora del regate me parecen que son más por potencia que por calidad, cosa que Kerkez creo que es un jugador que tiene más calidad, pero me parece el peor ofensivamente. Es un jugador que repite muchos esfuerzos, pero no tiene tan buen golpeo ni como Carreras ni como Theo Hernández, y es un jugador que sí que es verdad que te da esa intensidad a nivel defensivo, pero el hándicap, obviamente, está en que la Premier League, todos saben lo bueno que es un jugador muy cotizado en la Premier esta temporada. Por lo tanto, si le quieres vas a tener que entrar en una puja. O sea, si quieres a Kerkez vas a tener que entrar en una puja con los clubes de la Premier League, y ahí es donde al Real Madrid se le podría complicar, pero sí que es verdad que el Bournemouth estaba interesado en Fran García. Recordemos, el entrenador del Bournemouth es Andoni Iraola, que le tuvo en el Rayo Vallecano y sacó un gran nivel, así que por ahí sí que es verdad que se podría un poquito rebajar el fichaje, rebajar el precio del fichaje. Podrías hacer un intercambio Fran por Kerkez más un poquito de dinero, ponle a lo mejor 20 millones o 20 y pico millones, 30 millones, y podrías traer a Kerkez. Es el que más barato te podría salir por esa fórmula de intercambio con Fran García, pero bueno, es un jugador que me gusta, pero realmente es el que menos me gusta de estos tres. Para titular de Real Madrid le veo antes que a Miguel, porque le veo más completo, sobre todo a nivel defensivo, pero dentro de estos tres es el que menos me gusta. Álvaro Carreras es un jugador que me gusta mucho. Voy a decir la verdad, no he visto demasiado a Álvaro Carreras, pero sí que le he visto, por ejemplo, en los partidos contra el Barça, y me parece un bicharraco. A nivel defensivo me parece muy bueno, y a nivel ofensivo es una barbaridad. O sea, es que Álvaro Carreras pasó por las inferiores del Real Madrid, pasó por las inferiores del United, estuvo en el Granada, creo que es la temporada pasada, sí, antes, el año pasado estaba el Granada en primera, estuvo en el Granada en primera división y se le veía que era un jugador bueno, era prácticamente el mejor jugador del Granada. O sea que en el Benfica esta temporada estamos viendo que está en Champions, por lo menos cuando le vi contra el Barça, me parece un jugadorazo. Muy complicado, lo tuvo Lamine Yamal en el emparejamiento con Carreras. Carreras solía ganar todas, luego en ataque también es muy bueno, tiene mucha calidad, un gran golpeo, y en las inferiores, como iba a decir, es un jugador que juega de delantero. En el Racing de Ferrol llegó a marcar más de 100 goles en una temporada. O sea, es un jugador con un golpeo de balón extraordinario, que también que la pega bien con las dos piernas, que también es bastante habilidoso, pero claro, no es tan habilidoso como Kerkez, por ejemplo, porque es un jugador que mide un 86 en duelos aéreos, es de los mejores laterales del mundo en percentil, igual que Theo Hernández, por ese gran físico, un 84 Theo, un 86 Álvaro Carreras. Y a mí Carreras quizá me parece, después de Theo, que me parece el mejor, me parece el más completo, me parece muy bueno a nivel defensivo, muy bueno a nivel ofensivo, tiene un buen pie, tiene buen golpeo, se suma bien al ataque. O sea, estos tres laterales ofensivamente son muy buenos. Para mí, en ranking de ataque, te pondría a Theo, Carreras y Kerkez, y en el ranking de defensa te pondría a Carreras, a Kerkez y a Theo. Creo que Kerkez tiene ese plus de esa intensidad, pero a nivel condiciones defensivas me parece que Carreras está por encima de Kerkez, y creo que Theo podría estar por encima si cambia la mentalidad. Creo que Theo podría estar a nivel defensivo de Álvaro Carreras. Es que lo dicho, si queréis ver cómo defiende Carreras, miraros los partidos contra el Barça, ya sea de fase de grupos o ya sea de eliminatorias, aunque se perdió la vuelta, pero en la ida Lamine Yamal lo tuvo muy complicado. Le pitaron un penalti a Carreras contra Lamine Yamal por ponerle la mano literalmente aquí, tocarle el hombro, y se tiró Lamine, que fue un piscinazo, pero tremendo. O sea, no es penalti por ningún lado. Pero bueno, Carreras, jugador que me gusta mucho. Contra el Barça metió muchísimos balones peligrosísimos al área, y es un jugador que le veo gran potencial, pero el problema es ese,
la cláusula de 50 millones. Pero es que si quieres moverte por un lateral que de verdad te solucione la papeleta, un lateral que de verdad tenga nivel Real Madrid, te vas a tener que mover por estos precios, te vas a tener que mover por un jugador de 50 millones. Son 3 superdotados físicos, son 3 jugadores muy buenos a nivel ofensivo y son 3 jugadores que tienen buenas condiciones diferentes, pero buenas condiciones a nivel defensivo. Teo creo que es un jugador muy despistado, pero lo dicho, creo que es más por esa mentalidad y ese pasotismo y ese pues, que va crecido con el Milan, pero creo que por condiciones es un jugador que también a nivel defensivo es muy bueno. Le sigo colocando quizá el peor, creo que podría ser mejor que Kerkez a nivel defensivo, pero son 3 jugadores muy válidos para el Real Madrid que los 3 me gustarían mucho, me parecen 3 de los laterales más interesantes, me parece ya consagrado, aunque lo dicho, esta temporada está un poquito peor, pero yo si fuera Florentino, ya sabéis que por debilidad personal iría por Teo Hernández porque me parece el mejor y me encanta, pero si tuviera que pensar un poquito más allá, tuviera que ir un poco a pensar en edad, en potencial, en rendimiento inmediato, creo que me iría por Álvaro Carreras. Es un lateral que me gusta mucho, buen pie, buen golpeo, muy bueno a nivel ofensivo y a nivel defensivo creo que también es un jugador muy bueno. Es que lo he dicho, lo vimos contra Lamine Yamal donde ganaba prácticamente todos los duelos contra el jugador del Barcelona que vimos el otro día contra el Inter, que es un jugador que si está inspirado hace lo que le sale de las narices. Así que este es mi vídeo comentando un poco el tema de los laterales. Para mí, Miguel Gutiérrez es una compra prácticamente obligatoria porque por 8 millones tiene su lateral suplente increíble, pero para titular no le da y dentro de los titulares a mí me encantaría Teo, pero siendo un poco más, si me tuviera que poner en la piel de Florentino, quizás iría por Álvaro Carreras, 22 años, 6 años menos que Teo Hernández. Lo siento, Teo, o sea, te amo, ojalá vengas al Real Madrid, pero si yo fuera Florentino, probablemente, y tuviera que desembolsar 50 millones por uno de los laterales, probablemente me tiraría por Carreras, aunque sí que es verdad que lo de Kerkez, bueno, te podría salir barato y encima te ahorras a Fran García y ya tienes a Miguel Gutiérrez, puedes fichar a Miguel Gutiérrez, estás enviando a Fran, estás trayendo a Kerkez y tienes a Miguel Gutiérrez, tienes el espacio para fichar a Miguel Gutiérrez. Así que nada, dejadme que penséis en comentarios cuál es vuestro favorito, si hay otro central, o sea, otro lateral del que no he hablado, dejármelo aquí todo en comentarios, ya sabéis, para mí el mejor es Teo, pero sí que es verdad que por el tema de edad creo que Carreras quizás sea más interesante. Dejadme vosotros qué pensáis, Kerkez, Carreras, Teo, Miguel ya he dicho, lo traería sí o sí, pero como suplente. Así que nada, dejadme qué pensáis, cuál es vuestro favorito, a cuál traeríais si no, de esta que no esté en esta lista. Y recordaos que tanto vuestro like como vuestro comentario es fundamental. ¿Por qué? Porque así YouTube, el algoritmo, va a interaccionar en el vídeo y se lo recomienda a más personas. Si no estáis suscritos, suscribiros porque os estáis perdiendo contenido diario del Real Madrid. Y nos vemos en la próxima. Like, comentad, suscribiros y nos vemos. Adiós.